Bueno, luego de haber desarrollado la unidad 1, vamos a pasar a la unidad 2 de este programa, cuyo título es La ciencia del derecho, concepciones acerca del objeto de derecho. Y esto se concatena con la anterior porque en la unidad 1 pudimos desarrollar el problema del conocimiento, ¿no? Los tipos de conocimiento, el problema de la verdad, el conocimiento científico, los tipos de ciencia, esto que llamamos la construcción social de la realidad. Y dentro de los tipos de ciencia nos enfocamos en las ciencias sociales, y dentro de las ciencias sociales justamente está la ciencia del derecho, ¿no? Esta materia es una materia de introducción al derecho, y es una introducción, en definitiva, al estudio del derecho, que aquí están las ciencias del derecho, mejor decirlo en plural, las ciencias del derecho, ahora vamos a ver por qué, y el derecho como objeto, ¿no? Esto que entendemos como el sistema jurídico, ¿no? A estudiar, que es de alguna manera el objeto de estas ciencias, llamamos ciencias del derecho. Ahora, lo primero entonces que tenemos que hacer es enmarcar al derecho como dentro de las ciencias sociales. ¿Y por qué decimos que el derecho es parte de las ciencias sociales? Bueno, primeramente porque el derecho es un fenómeno social, un fenómeno cultural. El derecho es un conjunto de normas y principios, pero con una particularidad fundamental: normas y principios de carácter estatal. O sea, hay derecho porque hay Estado. Estado y derecho son casi dos caras de la misma moneda. Entonces no se puede pensar el derecho sin el Estado. Y a su vez estas normas son de carácter coactivo. ¿Qué quiere decir carácter coactivo? Que en definitiva las normas se pueden aplicar ya sea espontáneamente, y en caso de que se incumplan, el Estado puede intervenir para su cumplimiento compulsivo a través del uso de la violencia. Y esto es derivación de la idea de que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, como lo ha dicho uno de los teóricos de la sociología, que es Max Weber. Y estas normas y principios que integran el orden jurídico tienen como fin estabilizar las expectativas sociales. Esto que decíamos, regular las acciones de los hombres. ¿Pero por qué decimos estabilizar las expectativas? Porque que exista un orden jurídico nos permite saber qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido. Por lo cual el derecho sirve como marco de referencia de la acción y de lo que los otros pueden esperar que yo voy a hacer. Y también de lo que se puede esperar en caso de que esas normas sean infringidas. Entre esas cosas que se pueden esperar es la aplicación de una sanción, ¿no? Que tiene que ver con esta consecuencia jurídica que se establece para el caso de incumplimiento de la norma. Ahora bien, hasta acá dijimos entonces que el derecho es básicamente un conjunto de normas con alguna función en particular. ¿Y esas normas dónde las encontramos? Bueno, en lo que es el derecho moderno, que básicamente es un derecho escrito, racionalizado, los encontramos en un conjunto de textos normativos. Pero, como por ejemplo las leyes, ¿no? Los decretos, la misma Constitución Nacional que está escrita, y ahí podemos encontrar el derecho. Pero el derecho es mucho más que eso. Porque en definitiva decíamos que el derecho es un fenómeno social, con lo cual el derecho es un hecho social, ¿no? Es algo que se construye socialmente, ¿no? Que se construye en la vida en sociedad, porque hoy no es pensado el derecho como algo dado por la divinidad ni derivado directamente de las costumbres, sino el derecho es una construcción social de tipo racional, que en la vida moderna se construye democráticamente a través de las competencias que tiene cada uno de los poderes del Estado, ¿no? En el caso, si hablamos de las fuentes del derecho, en el caso de las fuentes decimos que
la primera fuente del derecho es la ley, y por ende si la primera fuente del derecho es la ley, es el derecho que producen los poderes del Estado, y ahí tenemos justamente las leyes que emergen del Congreso, tenemos también los decretos que emite el Poder Ejecutivo, tenemos también la Constitución Nacional como la ley de leyes. Ahí también la definición de ley es ambigua, porque ley significa al mismo tiempo la ley en sentido formal, que es la ley que emerge del Congreso, o la ley en sentido material, que son las leyes en general, ¿no? Que ahí usamos el término como sinónimo mismo de derecho. Entonces nosotros podemos decir el Congreso sanciona leyes, ahí es la ley en sentido formal. ¿Por qué? Porque cumplió un procedimiento determinado. O podemos decir, hablar de las leyes teniendo como sinónimo de orden jurídico, ¿no? Pero el derecho, además de esto, es un marco de referencia de las acciones sociales, porque otorga sentido a lo que hacemos, ¿no? Lo tomamos como referencia porque nosotros actuamos sabiendo o creyendo saber, ¿no? Que lo que está prohibido y lo que está permitido, porque tal vez nunca leímos el Código Penal, pero alguien nos lo enseñó, alguien nos lo marcó, lo fuimos aprendiendo en nuestra vida cotidiana. Al mismo tiempo, el derecho es resultado de la acción de sujetos concretos, ¿no? De la acción de abogados, de jueces, de legisladores, pero también de los integrantes de toda la sociedad, en definitiva, porque de alguna manera todos actuamos, como dijimos antes, teniendo como marco de referencia esa acción, esas normas, y a la vez las aplicamos entonces en la vida cotidiana. Son muy pocas las cuestiones que van a los tribunales y que se dirimen en ese lugar. Entonces el derecho más bien se pone en práctica en la vida cotidiana de los sujetos. No necesariamente tenemos que identificar derecho con los tribunales, con la justicia. Un porcentaje muy ínfimo son las cuestiones que ahí se debate, son cuestiones conflictivas, ¿no? y que se someten a un tercero imparcial, que es el juez, que va a dirimir ese conflicto jurídico. Pero la gran cantidad de cuestiones, como dijimos, transita en la vida de los sujetos, la vida de todos los días. A su vez, el derecho está constituido por un conjunto de valores que decimos que están objetivados. ¿Por qué objetivados? Porque están de alguna manera cristalizados en ese papel. Valores que seguramente también están en tensión con otros que no son reconocidos por los textos legales. Nosotros estamos en presencia ahí de una discusión, por ejemplo, muy profunda en la sociedad en lo que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo, o para algunos también puede pensarse como el derecho a la libre disposición del cuerpo. Bueno, este debate sobre el aborto, que hoy en día no está reconocido como un derecho, ¿no? Esta interrupción legal del embarazo, fíjense, marca que existen valores que están objetivados, y estos valores tienen que ver con una forma, por lo menos así se lo fundamenta, de protección del derecho a la vida. Esto es cuestionado por otros que luchan por modificar, por transformar estos textos de manera que se reconozca otros derechos que hoy se consideran negados. ¿Qué quiero decir con esto? Que el derecho es también un campo de lucha, es un campo de lucha simbólica, ¿no? Y en definitiva, esa cristalización de valores en un texto marcan que algunos logran imponer sus posiciones y otros quedan relegados o deben seguir digamos, estableciendo o elaborando demandas que son dirigidas hacia la autoridad pública, hacia el Estado.
¿no? Hay organizaciones justamente que tensionan para lograr esa incorporación o ese reconocimiento de valores en los textos normativos. Asimismo, el derecho es expresión de relaciones de poder y hegemonía, como bien ya vimos el texto de Marx, y ahí surgía claramente la idea de que de alguna manera estas superestructuras ideológicas, entre las cuales está el derecho, reproducen relaciones de dominación. En definitiva, el derecho sirve para la reproducción del orden. Y si ese orden, el orden social, y si ese orden es un orden de dominación, de alguna manera, también el derecho funciona como instrumento de reproducción de esas relaciones de dominación. El derecho capitalista sirve para la reproducción de las relaciones económicas capitalistas, donde ya dijimos, donde básicamente los bienes están divididos de una manera en que unos pocos tienen mucho y muchos tienen poco, donde unos pocos son los dueños de los bienes de capital y otros cuentan con su fuerza de trabajo, y así marca Marx la primera estratificación, ¿no?, de la sociedad en clases sociales, donde hay clases dominantes y clases dominadas. Si bien hay clases medias, y esto es una simplificación, ¿no?, de la sociedad capitalista, pero básicamente marca dos polos muy opuestos, ¿no?, la burguesía y el proletariado, decía él. Y en esta tensión, en esta contradicción, que es contradicción capital-trabajo, ¿no?, las formas, las ideas, el Estado, el derecho y hasta el lenguaje, de alguna manera contribuyen como superestructuras ideológicas a la reproducción, ¿no?, de esa infraestructura. Y estas ideas, esta ideología, decía Marx, como falsa conciencia, ¿no?, nos hacen ver las cosas patas para arriba, decía él, nos hacen tener una falsa conciencia de la realidad, porque nos impiden ver acabadamente cómo operan esas relaciones de dominación. Por eso con Marx se dice que nace la perspectiva crítica en el derecho, porque pone en cuestión las cosas o las ideas tal cual se presentan en la sociedad o tal cual son concebidas, porque decía Marx que el problema era partir de la idea para pensar la realidad, y en realidad había que empezar al revés. Había que arrancar primero analizando las condiciones de vida para entender por qué determinadas ideas se producen en determinadas condiciones sociales. Asimismo, el derecho es o puede pensarse como un discurso de poder, ¿no? Porque si decimos que reproduce relaciones de dominación, que es un instrumento para el ejercicio del poder, ese ejercicio del poder se legitima o se justifica a través de un discurso. Y ese discurso es justamente el que emerge, ¿no?, de los textos legales y de quienes hacen uso de esos textos legales. Entonces, el derecho opera de alguna manera. Esto no quiere decir que el poder sea necesariamente algo negativo, porque para producir un cambio positivo en la sociedad también necesitamos de poder, no todo lo que es ejercicio del poder es malo por sí mismo. Y hay poder en quienes dominan, en quienes ejercen ese poder para justamente ejercer dominación, pero también hay poder en la resistencia, porque cuando se producen conflictos, tensiones, luchas por la conquista de nuevos derechos, si se pueden conquistar es justamente porque se ha logrado la construcción de un nivel de poder que permite ese reconocimiento de derechos. Cuando los trabajadores se organizaron en el siglo XIX en sindicatos y lograron la construcción de un derecho laboral y después un derecho de la seguridad social, esas luchas, esas tensiones donde murió gente, ¿no?, donde hubo movilizaciones, esas luchas que dieron lugar a la formación de un derecho de trabajo, ¿no?, de mejores condiciones de vida para los trabajadores, esa resistencia que se generó a un capitalismo que tiene una lógica basada en la ganancia, en la maximización de beneficios, indudablemente requirió la conformación de un poder. Entonces hay poder también en la resistencia. Entonces dijimos, el derecho es un campo de lucha, es un discurso de poder,
es un discurso de poder entre los que dominas, pero también en la resistencia a ese poder. Marcar esta idea del derecho como campo de lucha, marcar la relación que existe entre derecho y poder, entender al derecho como discurso de poder, es propio de esta perspectiva que, como dijimos, en las ciencias sociales nace con Marx, y que en el derecho se va a desarrollar, como vamos a ver luego, a partir de la década del 60, que a través de la conformación de lo que se llama las teorías críticas, ¿no? Las perspectivas críticas. Y las teorías críticas justamente lo que vienen a hacer es a trabajar o a pensar las relaciones que existen entre el derecho y el poder, el derecho y la política, el derecho y el lenguaje, al concebir al derecho justamente como discurso de poder, ¿no? Y piensa al derecho no solamente como una norma, por lo que estamos diciendo, ni solamente como un hecho social, sino como una práctica social compleja, porque el derecho no está solamente en el texto, sino que el derecho circula como discurso en toda la sociedad y se produce y se reproduce en las prácticas cotidianas de los diferentes actores, de las diferentes personas o sujetos que integran nuestra sociedad. Todos somos parte de ese proceso de producción del derecho en nuestro actuar cotidiano, ¿no? Y además el derecho constituye un marco de significaciones que sirve de referencia a nuestras acciones porque nos van definiendo, ¿no? Nos van definiendo lo que es correcto o lo que está permitido y lo que está prohibido, porque es construido también a partir de prácticas concretas, a partir de el desarrollo de acciones determinadas, de determinados sujetos concretos. En definitiva, como lo ha dicho el realismo, por ejemplo, hay perspectivas que dicen el derecho no es la norma, sino el derecho es lo que los jueces dicen que es. Pero, ¿quiénes son los jueces? Los jueces son sujetos que están dotados de determinada autoridad, es decir, que tienen o que pueden ejercer el determinado poder, que es el poder de interpretación de los textos. Entonces nos podemos preguntar, ¿dónde está el derecho? Nosotros al principio decíamos, el derecho lo encontramos en las leyes, lo encontramos en la Constitución, pero solamente ahí está. O hago otra pregunta en realidad, ¿el derecho está ahí? ¿O el derecho vive en nosotros y se produce a partir de nosotros y de nuestras acciones? Bueno, justamente la teoría crítica es la que nos viene a mostrar que el derecho que está ahí escrito en un papel, en definitiva no es nada si no opera justamente como un discurso de justificación, como un discurso de ejercicio del poder. Porque el derecho está en ese texto, en esa Constitución, pero lo importante no es tanto qué diga esa Constitución, sino qué dicen los actores respecto de lo que está contenido en esa Constitución. Porque como dijo un autor muy importante del siglo XX, una cosa son las cosas y otra cosa es lo que se dice de las cosas. Entonces, nuestra realidad jurídica es una realidad discursiva, construida discursivamente en nuestras prácticas. Entonces, tal vez nunca hayamos leído la Constitución Nacional, el Código Penal, sin embargo, actuamos teniendo a ellos como marco de referencia. Entonces, ¿sabemos a ciencia cierta que lo que nosotros pensamos que el Código Penal dice es lo que dice? En definitiva, como decía el realismo, el derecho es lo que los jueces dicen que es. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Lo que digan los textos o lo que digan estos sujetos dotados de autoridad?
¿Qué es lo importante? ¿Lo que dice el Código Civil o la manera y la forma en que nosotros interpretamos que eso que está ahí debe ponerse en práctica en la realidad? Entonces, tan importante es pensar al derecho como en ese derecho que está en los textos legales, como poder analizar y entender lo que se dice de esos textos. Volvemos a la misma frase. Una cosa son las cosas, los textos, un papel, que es algo objetivo que está ahí, y otra cosa es lo que se dice de las cosas. Y eso que se dice de las cosas puede ser dicho por sujetos dotados de autoridad, como por ejemplo los jueces, o puede ser dicho en la vida cotidiana. Con esto que quiero decir que todos en nuestras prácticas de nuestra vida cotidiana producimos el derecho que tenemos, lo producimos todos los días, lo producimos y lo reproducimos todos los días. Y esto va más allá del cumplimiento o incumplimiento. Lo producimos, lo expresamos, ese derecho que está en los textos, lo expresamos de alguna manera. Entonces, de acuerdo a lo que enfaticemos, vamos a adscribir a una teoría o a otra el derecho, o al menos podemos entender que el derecho puede ser visto desde diferentes puertas de entrada. El derecho lo podemos pensar desde la norma, que es como tradicionalmente ha estudiado el derecho la ciencia jurídica, ¿no? Y esta forma de estudiar el derecho, que es estudiar el derecho vigente, de manera históricamente considerado, el derecho que existe en una determinada sociedad y que es aplicable, nos lleva a estudiar entonces los textos legales. Y este estudio sistemático, racional de los textos legales es lo que se ha llamado ciencia jurídica en singular, o dogmática jurídica. Pero cuando irrumpe el realismo y dice, no podemos estudiar solo las normas, los textos legales, sino tenemos que entender que el derecho es lo que los jueces dicen que es, o lo que la sociedad dice que es, ya tenemos otra puerta de entrada al derecho, que es pensar el derecho como hecho social, y a partir de estas posturas o de esta idea que ha marcado el realismo, se va desarrollando otra ciencia jurídica. Esa otra ciencia jurídica es la sociología jurídica, que va a pensar los aspectos sociales, económicos, históricos del derecho. Es decir, todo lo que no sea el análisis de los textos. Ahora bien, ¿alcanza con esto? No alcanza con esto. Porque el derecho, uno puede decir, sí, la ciencia debe estudiar el derecho tal como es, ¿no? Ya sea en su fase normativa, o en su dimensión normativa, o en su carácter de hecho social. Pero ¿no es importante también pensar el derecho como debe ser? Es decir, si el derecho debe ser justo. Bueno, toda la reflexión en relación a los valores, a los principios de justicia, que incluso en la actualidad llevan a pensar de que el derecho no se agota en normas, sino que también el derecho son principios de justicia. Hoy casi que ya se ha dejado de lado esa idea que el derecho pues está por un lado y los valores están por el otro, la justicia está por el otro, ¿no? Empieza a pensarse también que el derecho debe expresar principios sociales de justicia. Bueno, la filosofía del derecho tiene en este sentido mucho para decir, ¿no? El análisis de los valores, de lo justo, la ética, ¿no? Como análisis o estudio de lo considerado bueno o de lo correcto, ¿no? Los principios de corrección. Pero además, también la filosofía del derecho va a reflexionar sobre los principios del conocimiento del derecho, ¿no? En toda una epistemología jurídica que es parte también del estudio, ¿no? de la filosofía del derecho. Y como dijimos antes, otra puerta de entrada, otra dimensión sería el poder. Y esta puerta de entrada es justamente la que han enfatizado las teorías críticas, ¿no? Y así, de acuerdo a cómo pensemos el derecho,
determinadas teorías u otras nos van a ser de utilidad, pero tenemos que entender que el derecho es esta complejidad que la tenemos que abordar desde distintas disciplinas, por eso son las ciencias jurídicas y no las ciencias jurídicas. Las ciencias jurídicas, la dogmática o la ciencia jurídica, la sociología del derecho, la filosofía del derecho, las teorías críticas. Y por eso también así podemos pensar que la naturaleza del derecho tiene estas múltiples facetas, y también podemos pensar que la función del derecho en las sociedades contemporáneas es muy diferente, de acuerdo a la concepción que se tenga. El derecho podrá tener como fin simplemente regular conductas, resolver conflictos o reproducir relaciones de dominación o la realización de la justicia. Entonces, de todo esto se trata el derecho, de esta complejidad, ¿no? Y para poder abordarlo científicamente debemos analizar todas estas dimensiones, y lo que se busca y lo que buscamos de esta cátedra es entender que el derecho debe analizárselo de manera integral, como fenómeno pluridimensional con disciplinas y metodologías de estudios diversas, construyendo esto que denominamos entonces las ciencias jurídicas. Y estas ciencias jurídicas son básicamente como fenómeno social, que es ciencias sociales. El derecho es parte de las ciencias sociales. Ya no hablamos más del derecho por un lado y las ciencias sociales por el otro, ¿no? Hoy pensamos al derecho, ¿no? como ciencia social, justamente. Entonces, las 4 dimensiones, las 4 puertas de entrada al derecho son la norma, los hechos, los valores y el poder. Y cada teoría a lo largo de la historia, como dijimos, ha intentado entonces enfatizar algunos de los aspectos que tienen que ver con el derecho. Algunos de los aspectos o dimensiones de estudio. Así el positivismo jurídico, ¿no? Enfatiza la idea o piensa directamente el derecho como norma, ¿no? Entonces aborda el derecho como texto normativo, ¿no? Y se preocupa justamente, principalmente, por estudiar las conductas prohibidas y las conductas permitidas, es decir, se ocupa básicamente de los problemas de validez de las normas, de entender cuáles son las normas válidas en una sociedad. El naturalismo, por otro lado, en realidad va a enfatizar la relación que existe entre la moral o la justicia y el derecho, porque no las piensa separadas. No hay, para el naturalismo no hay plena separación entre derecho y justicia o entre derecho y moral. El realismo, por otro lado, además de pensar al derecho como texto normativo, también lo va a pensar como producto de actores sociales particulares. Entonces no solo le va a preocupar las cuestiones de validez, es decir, de existencia del derecho, de cuál es la norma vigente, sino también cómo esa norma se aplica, los problemas de efectividad de las normas, por ejemplo. Otras teorías, por ejemplo, como la teoría egológica, que es una teoría de un autor argentino que se llama Carlos Cosio, va a pensar al derecho como acción social o interacción social, siendo las normas el marco de referencia de aquellas. El pospositivismo va a intentar reformular al positivismo jurídico y trascender esa idea de que el derecho se reduce a la norma, incorporando también la idea de los principios, pensando que el derecho es mucho más que normas, sino que es normas y principios de justicia, principios que pueden estar establecidos en las mismas normas, en el orden jurídico, o que pueden estar afuera, que pueden estar en la propia sociedad, principios sociales de justicia, principios políticos de justicia. Y también reconoce al derecho como expresión del poder, aunque no profundice el análisis como lo va a hacer las teorías, lo van a hacer las teorías críticas, y reconoce las dificultades que el lenguaje tiene y no se limita a los problemas de validez o de efectividad del derecho, sino también va a pensar los problemas de legitimidad. El derecho no solamente tiene que ser válido y debe cumplirse, sino que tiene que ser un derecho legítimo. ¿Qué quiere decir esto?
que quienes son los destinatarios de la norma lo reconozcan no solamente como obligatorio, sino también como algo justo y digno de ser cumplido. La ciencia jurídica tradicional va a seguir justamente los lineamientos entonces de el positivismo jurídico. En cambio, la ciencia jurídica actual ha sido o es más influenciada por las corrientes que llamamos pospositivistas. Son estas formulaciones las que hoy priman en el análisis con autores como Rawls, Dworkin, Habermas, que son los teóricos más importantes de lo que llamamos las corrientes pospositivistas. Dijimos además que la sociología jurídica lo piensa el derecho como hecho social, analizando los procesos de producción y aplicación y utilizando metodologías propias de las ciencias sociales, como la sociología, la antropología, el trabajo social, la economía, la historia. La filosofía del derecho habíamos dicho que lo analiza en referencia a los valores, la ética y los principios de justicia, con lo cual todos los desarrollos de la filosofía ética y moral van a tener gran influencia en esto que llamamos filosofía del derecho. Y las teorías críticas, que lo piensan como expresión de relaciones de poder y como discurso, incluyen modos de abordaje de diferentes tradiciones como el marxismo, el estructuralismo francés, las teorías críticas norteamericanas. Analizarlo desde cualquiera de sus dimensiones puede ser correcto, pero no va a ser suficiente si queremos hacer un abordaje integral del fenómeno. Pensar el derecho con esta pluralidad de ciencia justamente implica esa pretensión de abordarlo de manera integral, y es lo que buscamos desde esta cátedra en esto que llamamos introducción al derecho, que no es simplemente la introducción al estudio de los textos normativos, sino la introducción a un estudio integral de este derecho, de esto que llamamos derecho. Entonces, a partir de esta pequeña introducción, podemos comenzar esta unidad 2, que justamente de lo que se trata es de esto que se llama la ciencia del derecho y las concepciones acerca del objeto de derecho, y pensar al derecho como conocimiento científico, como conocimiento dogmático, como conocimiento teórico, las distintas visiones que existen sobre cuál es el objeto de esta ciencia, las distintas dimensiones de las que estábamos hablando, y las distintas ciencias que integran entonces este conocimiento jurídico de carácter científico. Para ello les voy a dejar también un video que he elaborado para la cátedra en la cual soy también profesorado adjunto en La Plata, y que tiene que ver con las teorías del positivismo y el naturalismo jurídico. Además también les dejo un video sobre las relaciones entre derecho natural y derecho positivo. Así que bueno, los invitamos a la lectura y nos vemos en la próxima.